Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos hizo este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Jesús le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido, has tenido ya 5 maridos, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que la adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dice: «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro y se fue al pueblo y dijo a la gente: «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto los discípulos le insistían: «Maestro, come». Jesús les dijo: «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna». Y así se alegran lo mismo el sembrador y el segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo les envié a segar lo que no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes entraron en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio que había dado a la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó con ellos 2 días. Todavía creyeron mucho más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es
verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es la lectura que nosotros le llamamos el de la Samaritana, capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Ciertamente que tenemos muchísimas aquí ideas esenciales y fundamentales que el Señor nos quiere regalar. Pero entremos en algunas esenciales y fundamentales. Es la tercera semana de nuestro tiempo cuaresmal. En primer lugar, queridos amigos, es el encuentro, ¿verdad? El encuentro de Jesús con esta mujer. Dame de beber, le dice Jesús. Es decir, aquel que es el que nos tiene que dar de beber, aquel que nos trae la salvación, el Mesías. Y bajabe, poñemos humilde tego ave lleva. Esa es la encarnación que celebramos no hace mucho, ¿verdad? La encarnación, y que se nos ofrece y se nos dice humildemente, dame de beber, humanidad, hombre, dame de beber. Esto nos está llamando. Dice el Señor. ¿Pero por qué, queridos amigos? El que nos tiene que dar de beber, el que viene para darnos la salvación, nos está pidiendo a nosotros, justamente para entrar en relación. Esto es lo esencial, la relación que tiene que haber entre nosotros. Peñandillara, que se hace carne, Peñandillara lleva peoisqueajina, Peñandere tepe, oisqueñande pirebe ya es, ¿verdad? Entonces lo primero que hace es entrar en relación. ¿Me puedes dar de beber? Y continúa, sus discípulos habían ido al pueblo, ese es como un paréntesis. Y viene la respuesta de la mujer, que es lo más importante. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Aquí está la relación justamente que existía entre un judío y un samaritano, después del 721, en que Samaria había sido destruida totalmente por los asirios. Pero esta rivalidad o esta separación ya había comenzado en el 931 a.C., con la división con Jeroboam y Roboam, el reino del norte y el reino del sur. Pero después, en el 721, que Asiria destruye a Samaria, y por lo tanto los samaritanos ya no son, entre comillas, de raza pura, por eso son impuros, son considerados de nuestra nación, apama con quien y con otros pueblos paganos. Queridos amigos, esto es interesante y por eso culturalmente podemos decir que ellos no se llevaban. Por eso es que después, más adelante, la mujer le va a decir, ¿cómo es tú que siendo un judío me va a pedir a mí, yo que soy samaritana? O me hago diga, tú y la Jerusalén. No había trato, culturalmente no había trato entre ellos, queridos amigos, porque había una separación y una distancia tremenda entre el samaritano y el judío. Esto quiere decir ya, queridos amigos, que para hacer un cambio y para hacer una conversión dentro de nuestra comunidad, porque ñaína en este tiempo de Cuaresma, tercer domingo, upeahí se hace yo que cuera la ñandé, yacu emantana lleva como hace Jesús, que quiebra toda norma, quiebra, rompe toda estructura mental, queridos amigos, para que se vuelva a restaurar, porque eso es lo que Jesús nos está enseñando. Restaurar algo que estaba roto, restaurar algo que estaba caído, restaurar y levantar esta relación entre los judíos y los samaritanos. Pero eso para nosotros, queridos amigos, quiere decir que en este tiempo de Cuaresma también la verdadera conversión tiene que llevarnos a restaurarnos como iglesia, tiene que llevarnos a restaurarnos en nuestra conversión como familia. La oína de Apoitebe lleva la el uno del otro. Y bueno, este es el momento, queridos amigos, de restauración. Es la oportunidad de ¿verdad? Para hacer que este mundo sea diferente, hacer que este mundo vuelva, entre comillas, digamos así, a lo genesíaco. ¿Cómo nos hizo Dios? Nos hizo en relación. No se dan cuenta que después justamente
por causa del pecado, viene el capítulo 4 del Génesis, en que yo le mato a mi hermano, Caín que le mata a Abel. Es la lucha y es la muerte, el asesinato, el fratricidio, ayucayeva, pesheyoke. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero el Señor viene a restaurarnos, queridos amigos. Vamos a mirar dentro de nuestra nación, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia. Muchas veces andamos separados, pero esta lección de este tercer domingo de Cuaresma, una vez más, no yande apicutu ina, yande yara, yande dale será de fuerza. Hay que volver a restablecer la unidad para hacer un camino donde le tengamos al verdadero Dios. Habla también aquí, ¿verdad?, de los cinco maridos, que quiere decir ustedes están yendo detrás de los Baales, detrás de sus esposos falsos, porque nunca verdaderamente tuvieron el verdadero marido, que es Dios, que nos lleva a la unidad, que nos lleva entonces a ese servicio como comunidad. Que así sea. Que así sea.